107.3. Repara vos. Resumen imposible. Mati Colombati Te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, martes 20 de agosto. Mucho para contar. El escándalo otra vez por el sueldo de los senadores. Y mientras tanto, los Milei, Caputo, Victoria Villarruel y una interna libertaria que se agiganta. De eso nos vamos a ocupar porque hay novedades por estas horas. ¿Somos los campeones del mundo? Sí, y también los más caros. Un estudio de la UBA dice que Argentina tiene el costo de vida más alto de la región y que incluso supera a países de la Unión Europea. Ahora te voy a contar sobre eso. Las últimas novedades también sobre la crisis de Milei, sobre el conflicto universitario, un paro universitario de 48 horas que comienza en el día de hoy. Otra más contra los pobres, garrafas de gas sin tope de precio. Lo acaba de anunciar el gobierno. El sector metalúrgico registró una caída en su producción. El consumo en los grandes supermercados vuelve a desplomarse en agosto. Todos datos de la crisis de Milei que, insistimos, contradicen el propio relato, la batalla cultural permanente del gobierno, el puro chamullo del gobierno. Los dólares que nunca llegaron, el agro no liquida, Paolo Roca invierte pero en México. Al final Milei no va a México. Uy, se está picando ahí la interna. Y también parece que no hay plata ni para los simuladores, chicos. No. Nos quedamos sin la peli de los simuladores. Aparentemente la situación está complicada hasta para los simuladores. Ya si ni los simuladores pueden superar la crisis que estamos atravesando, estamos verdaderamente en un problema profundo. Y las últimas sobre el escándalo de Alberto Fernández y alguna mirada por el mundo. También, mientras dejan un like y un comentario, arrancamos a resumir. El Senado acordó un nuevo aumento de las dietas, como se le dice a los sueldos. Pasarán a cobrar 9 millones por mes. Milei y su tropa salieron a pegarle a Villarruel, directa o indirectamente, acusando a la presidenta del Senado de permitir ese aumento. ¿Qué pasó? El aumento se dio porque el sueldo de los trabajadores del Senado está atado a lo de los senadores. O en realidad al revés. El sueldo de los senadores está atado al de los trabajadores del Senado. ¿Por qué es así? Porque así lo votaron en abril, incluso los senadores libertarios, luego de aprobar un proyecto de un aliado del gobierno como es el salteño Juan Carlos Romero, y en una votación que habilitó Villarruel. Fue por unanimidad, sin debate, aunque luego la Libertad Avanza y el PRO aclararon que no estaban de acuerdo con el aumento, aunque votaron a favor igual y aunque cobraron igual el aumento. La paritaria legislativa en el Congreso definió un 6,5% en dos tramos, 3,5% desde el 1 de julio, 3% restante desde agosto. Y en ese porcentaje, el premio mayor se lo llevan los representantes del Senado, al estar enganchados a los salarios del personal de la planta. Entonces sus dietas subirán a 9 millones bruto, 7.8 millones de bolsillo. Buen sueldo, lindo sueldo para los senadores. En diputados, el aumento salarial no llega a las bancas porque Martín Menem dispuso primero un incremento del 80% en junio. No es que no hubo aumentos, pero no restableció el enganche con las paritarias como sí rige en el Senado. Esa es la diferencia que hay por estas horas y que profundiza la interna. Martín Menem, aliado de Karina Milei, Victoria Villarruel, el pobre sanguchito en el medio, enfrentado a la hermana del presidente. Sea como sea, insisto, entonces esto realimenta la interna libertaria entre los Milei y la vice Villarruel. Milei dice que, y salió en Twitter, Milei dice que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos. Manifestó su máximo repudio al aumento de sueldo que autorizó la Cámara Alta, al que calificó de vergonzoso. Está el tuit de Milei, profundizando la interna, porque dice desconocer quién fue el responsable de semejante burla. Y remarcó que quienes hayan avalado esta medida sufrirán las consecuencias en las urnas. En varios momentos, como que le tira a Villarruel sin nombrarla, ¿no? Le deja en claro que el palo es para la presidenta del Senado, para la vice. Milei es un chamullero, es puro relato esto. Sí. Es simplemente mentira eso de que el esfuerzo lo hace la política y no la gente trabajadora que paga los impuestos. Como si su gobierno no hubiese aumentado las tarifas de luz, gas, agua, transporte, liberado a las empresas para que aumenten lo que quieran de telefonía, internet, prepagas, todo tipo de servicios. Incluso a esta altura, ya nadie considera objetivamente que el ajuste le esté pagando la casta. Más bien todo lo contrario.
Y hay una encuesta en Clarín que lo ratifica. Ahora te la voy a contar. Más allá de la hipocresía del presidente, que hace una transferencia por decreto, por ejemplo, hace menos de un mes, de 100.000 millones de pesos a la CIDE para hacer sus cositas, no hace falta explicar lo obsceno que es un aumento millonario a los senadores en pleno proceso de recesión y crisis económica, con números en muchos aspectos similares al 2001, similares a la pandemia, y con un empobrecimiento generalizado. Eso es obsceno. Eso alimenta la idea de una casta política que viven como reyes por encima del resto de la sociedad que mientras tanto se empobrece. No está ahí, esto siempre lo decimos, la plata que le falta al trabajador que no llega a fin de mes realmente no está ahí en términos presupuestarios, no es tan sencillo, no es que si los senadores ganan menos, los maestros van a ganar más, no es así de lineal. Pero en este momento, ese tipo de aumentos son un escándalo, son pornográficos, son obscenos y distancian cada vez más a la política de la sociedad, que ya está atravesando, por supuesto, uno de los momentos más críticos en la relación de representatividad política, ¿no? Y en ese sentido, el dato de la UBA, que salió en las últimas horas, un estudio de la UBA, dice que la Argentina tiene el costo de vida más alto de la región y que superó a países de la Unión Europea. Esta es otra noticia que cuenta que una familia tipo requiere 11 salarios mínimos para comprar bienes y servicios básicos y alquilar. Se tuvo en cuenta la capacidad de adquirir canastas de consumo y bienes y servicios con los salarios mínimos medidos en dólares para Argentina, tomado a tipo de cambio paralelo, un estudio realizado por el Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La diferencia puede observarse principalmente con Brasil, segundo país más caro de la región, ya que Argentina se necesita, en la Argentina, un salario más para adquirir una canasta de consumo básica y 2 salarios más si se considera el alquiler. La investigación acá destaca que a partir del cambio de gobierno, el 10 de diciembre del año pasado, se llevaron adelante varias medidas de política cambiaria, entre las que se puede destacar una devaluación del 118% del tipo de cambio oficial, anunciada por Toto Caputo en ese mini mensaje de unos minutos grabados en el que nos empobrecía a todos inmediatamente, y el establecimiento de microdevaluaciones del 2% mensual. Sin embargo, debido a la dinámica inflacionaria, estas devaluaciones quedaron por debajo del ritmo de crecimiento de los precios, generando un encarecimiento de Argentina respecto al mundo, que es lo que acá muchos economistas están advirtiendo como atraso cambiario y la presión devaluatoria sobre el gobierno. Del trabajo realizado por la Facultad de Económicas se desprende que en Argentina se requiere entonces, en promedio, más del doble de ingresos para adquirir una canasta de alimentos de 2.400 calorías diarias respecto a los vecinos de la región y casi 5 veces más que en los países europeos seleccionados para la muestra. Por ejemplo, hay un ítem que es el de zapatillas Nike. Son las zapatillas más caras del mundo, pero por lejos, en comparación con otros países. ¿Viste? Está el índice, por ejemplo, en su momento conocido como el índice McDonald's. Está el Big Mac. ¿Cuánto está el Big Mac? Y bueno, más o menos medidas. El tema de las zapatillas Nike son las más caras del mundo, así que los que tengan unas zapatillas Nike sepan que tienen, si las tienen, un tesoro, un tesoro tienen. Es como un lingote que se va, que de los que manda Caputo a Londres. Dice también el informe de la UBA que es importante remarcar que Argentina se encuentra entre los 10 mayores productores mundiales de alimentos, por lo que los precios de los alimentos dentro del país deberían ser bajos debido a la alta oferta, lo que no se observa si se compara en términos relativos los precios de los alimentos con otros países, es lo que dice el estudio de la UBA, que viene a corroborar lo que nosotros ya sentimos y vivimos diariamente, y que explica también por qué otra vez están los famosos, sobre todo en la frontera, tours de compras a Chile, algunos que se están cruzando la cordillera para comprar, bueno, por ese desfasaje y por lo cara que está la Argentina en comparación con la región, el costo de vida más alto de la región, y superando incluso a países de la Unión Europea. Bueno, volvemos ahora a la rosca de los Milei versus Villarroel. Veamos cómo esto de los sueldos en el Senado agiganta la interna en el gobierno entre la pareja presidencial y la vice. Sí. El senador libertario Francisco Poltroni, cercano a la vice, el formoseño, fue a La Nación Más ayer, prendido fuego. Ah, pensé que ibas a recomponer, no. Prendió el ventilador a pleno el senador Poltroni y esto dijo. Sí. ¿Por qué el juez Lijo no califica y es una verdadera amenaza? Pero perdóneme, senador, lo propone su gobierno.
Sí, déjeme decirle algo, Pablo. Dos cosas aquí. No, dos pero cosas y le dijo. ¿Quién le recomienda al presidente de la Nación este personaje, pero le está haciendo tremendo daño al gobierno, al presidente, a la credibilidad, a la confianza, a las inversiones, absolutamente a todo? Porque esto ya lo hemos vivido muchas veces. ¿Usted no lo habló con el presidente? No, no lo hablé personalmente, lo hablé con su entorno, en estos mismos términos. Entorno, defíname entorno. Lo hablé con Santiago Caputo. ¿Y qué dice? ¿Qué explicación le da para semejante barbaridad? No hay fundamento, por eso es preocupante. Porque si hay una persona tan cercana al presidente le lleva esta propuesta con el daño que le está generando, bueno, señor presidente, lamentablemente usted tiene gente en su equipo que le está haciendo perder credibilidad y confianza de todos los argentinos que votaron por una Argentina distinta, por una división de poderes, por los valores republicanos en lo más alto. ¿Cuántos como usted piensan lo mismo en el bloque de La Libertad Avanza? La mayoría una vez que pierdan el miedo. Epa. Fuerte el senador Paoltroni contra Milei, contra Santiago Caputo. Sí. Con nombre y apellido. La cara de los otros dos en La Nación Más cuando dijo Santiago Caputo fue como un Sí. Igual evidentemente hay un angelito, un aura que se le fue a Santiago Algo está Caputo, que lo están nombrando, ¿no? Más, sí. ¿no? También los voceros de Milei en los medios, por ejemplo Alejandro Fantino, marcando lo que a esa hora era la línea de la tropa digital, justamente, de Santiago Caputo. Escuchá. Deme nuevo la noticia de los 9 palos de los senadores. Ese es el imperio de Villarruel. Ese es el territorio de Villarruel. El Senado acordó un nuevo aumento de las dietas. Los legisladores pasarán a cobrar 9 millones de pesos por mes. Esta es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Vos sos la presidenta o presidente, como quieras llamarte, presidente del Senado. Es toda tuya. Esta medallita es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Toda tuya. Sí, se entendió, me parece, ¿no? Creo que está bastante claro. Toda tuya, sí. Es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Esa era la línea libertaria Santi Caputo Milei. Sí, claro. A esa hora en Twitter, todas las cuentas libertarias saliendo a pleno a decir todo de Villarruel esto, Villarruel lo otro. Ahora escuchen esto. El senador Paoltroni, vuelvo a él, cita un tuit de una nueva cuenta que se le adjudica ahora a Santiago Caputo. La cuenta en cuestión dice, es @BPR. Sí, John. Sí, John. Un arroba raro. Que se le adjudica a Santiago Caputo. Sí. Yo no sé si es de Santiago Caputo, pero Paoltroni la cita. Debe tener información. Sí, como si fuera de Santiago Caputo. Sí. Dice la cuenta de John. El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Bien, correcto. Bien, bueno, que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Bueno. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir. Hay que cuidarse, Paoltroni, ¿eh? Paoltroni cita ese tuit y dice: es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de que el hijo llegue a la corte. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Infran en Córdoba y es un garante de impunidad. Queremos una Argentina distinta. #Lijo no, dice Paoltroni, que al igual que Villarruel, se opone a la designación del juez federal Ariel Lijo, hombre emblema de Comodoro Pi, para ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia. Así están las cosas en la interna libertaria por estas horas. A todo esto, Milei suspendió su viaje a México y espera justamente un guiño de la vice para habilitar la postulación del hijo. Dice Pedro Lacour en el diario AR que el presidente canceló la que hubiera sido su 14ª excursión fuera del país en 8 meses de mandato. Buen número. Esta vez no participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo. Un evento del que Milei ya participó en sus respectivas ediciones en Brasil y la reunión con Bolsonaro, y en Estados Unidos aquel encuentro con Mr. President, que le gritaba así detrás de Mr. President. Bueno, con Donald Trump, ¿no? El vocero presidencial Manuel Adorni ayer a la mañana había dicho que el viaje seguía en pie. Bueno, duró poco. No. La tensión con la titular del Senado condiciona la agenda del libertario, que aspira a que su compañera de fórmula se pliegue a la voluntad oficial del que el polémico juez federal pase a integrar la Corte Suprema. Sobre todo esa rosca palaciega de estos días, dice Gabriela Pepe, en su cuenta de Twitter, periodista de letra P, hay acuerdo entre el kirchnerismo y Lustó por la bicameral de inteligencia, que es algo que salió muy publicado en el día de hoy,
Y también habría acuerdo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo para votar al hijo como juez de la Corte. Así que yo les diría que no hay que escupir para arriba, dice Gaby Pepe, en parte de toda esa rosca palaciega de la que veníamos hablando desde ayer. En paralelo, hoy es un día clave en diputados. En agenda, ley penal juvenil, seguridad interior y la polémica por la reunión con represores. Entre las 11 y las 17 hay citadas 13 comisiones. Martín Lustó podría quedar al frente del grupo legislativo encargado de controlar el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Veremos si efectivamente eso se confirma. Y además comenzará la investigación a los libertarios que fueron a visitar genocidas al penal de Ezeiza. Seguimos con la interna, un par de notas más que les recomiendo. Hoy Melisa Molina en página 12. En el gobierno dicen que esperan la traición final de parte de Villarruel. Cerca de los hermanos Milei temen el puñal que podría clavarles por la espalda a la presidenta del Senado y hasta grafican la situación con una escena del Padrino. Estamos en el... una peli total. Estamos totalmente en una peli, literalmente en una peli. Los reproches mutuos empezaron durante la campaña, cuando surgieron diferencias sobre el rol que deberían tener las Fuerzas Armadas, y se siguieron profundizando. Incluso señalan que ella habría sido parte de un plan B de gobierno en caso de que Milei se cayera durante los primeros meses de gestión. Cuenta John Eguier en El Destape que el gobierno intenta tapar la guerra Milei-Villarruel, pero el vínculo ya está roto y sin retorno. En la Casa Rosada se dio la orden de minimizar los cruces de los últimos días. Dicen que la relación es fantástica, como dijo ayer el vocero presidencial. Y hay alarma por las encuestas que siguen mostrando a la baja al presidente y en su vida a la vice. Sobre eso habló anoche Pagni en La Nación Más. La libertad avanza, las internas también, dice. Y escuchen esto, a ver. Cuando no hay gobierno y oposición en conflicto, en un conflicto medianamente tenso y competitivo, lo que aparecen son las peleas cortesanas, las peleas de la corte. Y hoy la libertad avanza, está plagado de ese tipo de peleas, está atravesado, está fisurado por ese tipo de conflictos. El conflicto entre Milei y Villarruel, y sobre todo entre Karina Milei y Villarruel, no es un conflicto cualquiera, por dos razones. Primero, porque Villarruel tiene, en términos de legitimidad de origen, la misma que Milei. Fue votada por la misma gente. No es un ministro. Es la vicepresidenta. Surgió del voto popular. De la misma cantidad de votos que Milei. En segundo lugar, porque es una de las tres personas. Vamos a ver ahora de nuevo la encuesta de Zapata y Touzón de escenarios. Una de las tres dirigentes políticos con mayor adhesión de la gente hoy en la Argentina. Bueno, vuelve. Ahí lo que hace entonces Pagni es mostrar una encuesta en la que está Victoria Villarruel bastante por encima ya del propio Javier Milei. Sí. Por escándalo por encima de Karina Milei, ¿no? Por cierto. Y eso es lo que aparentemente empieza a generar alguna incomodidad también, entre otras cosas, en el gobierno. Pero Pagni también habla de otra interna, y atención a esta, porque ya es como la interna de la interna. Sí. Tal vez incluso más picante, que es la de Santiago Caputo y Karina Milei. ¿Cómo? No, pará. A ver, escucha, a ver. Ahora se abre otra discusión, que es la discusión entre Karina Milei, que tiene un poder extraordinario porque es una especie de membrana osmótica entre Milei y la realidad en general, es la que le administra el mundo práctico, el mundo del poder, el mundo de las designaciones, de los funcionarios, de la gente, es la que le indica quiénes sos, detecta para Milei quiénes son sus amigos, sus enemigos, sus aliados, sus rivales, y un personaje que ha adquirido un poder extraordinario, que es Santiago Caputo, el mago del Kremlin. Empieza una disputa todavía sorda entre Karina Milei y Santiago Caputo, probablemente porque Karina Milei detecta que hay demasiado poder alrededor de Caputo. Y empieza alguna disidencia por la designación de funcionarios. Bueno, ya si encima se pelean Karina Milei y Santiago Caputo, ¿qué pasa con Jamoncito, no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque es un gobierno rodeado de fragilidades, con un poder frágil, con un sustento popular importante, porque viene de ganar una elección con buenos números, porque tiene todavía respaldo en la opinión pública, pero en la construcción de poder muestra fragilidades por todos lados, incluso ya en la interna de la interna, en el círculo más cercano al propio presidente. Así que atención con eso. Pasamos ahora al conflicto universitario. El paro universitario por 48 horas comenzó, por lo que este martes y miércoles
no habrá clases por falta de acuerdo salarial entre los sindicatos docentes y no docentes con el gobierno nacional. Un hecho similar ocurrió la semana pasada cuando tampoco se abrieron las puertas, pero en ese caso por un paro de 72 horas. De acuerdo a lo manifestado por los sindicatos, el Ministerio de Capital Humano no convocó a continuar con el diálogo y la oferta realizada de 3% de aumento para agosto y del 2% de aumento para septiembre, los sindicatos no la aceptan y el gobierno no la modifica. Así que no sé cómo te ves con un 3% de aumento más un 2%, mientras, dicen los sindicatos, de diciembre para acá perdimos entre 40 y 50%. Uf. Veníamos siguiendo en estos días la campaña de la UBA, ¿no?, en redes sociales. Bueno, atención porque también la Universidad Nacional de San Martín declaró la emergencia salarial. Dice en un comunicado que ante la grave pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, el Consejo Superior de la UNSAM ha declarado la emergencia salarial. Además, le pidió al gobierno que convoque a la paritaria nacional y realice todos los esfuerzos necesarios para garantizar salarios acordes a la tarea realizada por los trabajadores de las universidades nacionales. En lo que va del 2024 se registró una pérdida real del poder adquisitivo de los salarios, con particular énfasis para trabajadores y trabajadoras de menor escalafón, afectados por la falta de actualización de las garantías salariales. Y cierra el comunicado de la Universidad Nacional de San Martín diciendo que sin salarios dignos, acorde a las responsabilidades de los trabajadores, se pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión. Se va picando, se va sumando ya al paro de estos días, muy probablemente a partir del 23 de agosto. El 23 de agosto hay una reunión importante, se viene creando ahí todo lo necesario para que haya una nueva marcha universitaria. El jueves es la reunión de de todo el frente sindical. Yo tenía entendido que le están pidiendo a todos los rectores de las universidades que el 30 se van a juntar en el plenario del CIN en La Pampa, que vos también lo contabas, que todas las universidades declaren la emergencia salarial. Bueno, pues bien, se adelanta la UNSAM y seguramente van a seguir plegándose el resto de las universidades. Bueno, en este conflicto con el Estado también entran los trabajadores de ATE, que llevarán a cabo una nueva jornada nacional de lucha este miércoles con movilizaciones en las principales ciudades del país, incluida una protesta frente al Congreso Nacional, donde van a instalar carpas y mesas en las que van a juntar firmas para la anulación del mega DNU, aquel DNU 70-2023, el de Sturzenegger y compañía, que sigue vigente, salvo algunos aspectos. La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar, dijo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE. Dijo que en el segundo semestre los niveles de conflictividad van a aumentar, la desocupación va a volver a convertirse en un drama social en la Argentina y camino a la Navidad la paz social estará gravemente afectada. Será muy difícil llegar a diciembre, dice Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, de los trabajadores del Estado. Cambiamos de tema. Atención a esta noticia. Garrafas de gas sin tope de precio. Una nueva medida del gobierno que afecta a los más pobres. El gobierno desreguló el mercado del gas y los precios de las garrafas podrán fijarse sin un tope máximo. La Secretaría de Energía de la Nación anunció que dejará que las empresas fijen su cotización. Estamos hablando de un insumo clave que usa el 44% de la población con menos recursos para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos destinadas a hogares de bajos ingresos sin acceso a la red. La resolución determinó el precio de referencia de las garrafas de 10 kilos en 8.500 pesos, las de 12 en 10.000, las de 15 en 12.000, aunque ahora las distribuidoras, fraccionadoras y comercios podrán superar estos valores y que regule el mercado, ¿no? Estamos hablando de la utilización de garrafas de gas, especialmente en los barrios más empobrecidos, que no tienen acceso a una red de gas. Funciona además como insumo para, por ejemplo, comedores, merenderos, donde se da de morfar. Que ya han visto encarecido en lo que va del año el precio de la garrafa. Cuestión de recorrer algunos comedores y que te digan lo difícil que está conseguir una garrafa. Y después conseguirla al precio que se supone que deberían estar. Bueno, imagínate ahora, sin tope máximo, totalmente desregulado al mercado, el precio de la garrafa de gas, el gas que pagan los pobres. Según el gobierno, la medida producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, la típica de siempre, pero admiten que en el corto plazo podría haber una, entre comillas, corrección pequeña de precios. Bueno. Corrección pequeña, anotá,
pequeña. No. Se viene. Sí. Ya noté dos, membrana osmótica y corrección pequeña. Bien. La desregulación de los precios de la garrafa abarca también al programa Hogar, que consiste en un subsidio otorgado por la Secretaría Energética y ANSES que cubre el 80% del valor efectivo de la garrafa de 10 kilos. Afuera, desregulado también. Y a esto se suma lo que ya vimos todos, el aumento en las tarifas de luz y gas, que en agosto habilitó el gobierno. Se está pensando en nuevos aumentos para septiembre. También autorizó la suba de combustibles. Antes había aumentado el agua, además del aumento en el transporte público, básicamente en todo. Escuchen este viral de alguien que, como muchos que nos están escuchando, no sabe cómo hacer para pagar la boleta de luz que le llegó. Yo vivo en un monoambiente. Miren lo que venía pagando. Con subsidios. Miren el mes pasado. Le pasa Ya, de 24 sin subsidios. a 64, ¿no? La boleta. Miren lo que me llegó este mes. Vivo en un monoambiente. No. Y a 100. 173.081 pesos con 63 centavos. ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Cómo hago? 170 lucas, un monoambiente, ¿no? De luz, más allá de que estamos atravesando una época de mayor consumo, etcétera, es un sogazo que muchos están sintiendo en distintas partes del país, no solo en el área metropolitana de Buenos Aires, y que empiezan testimonios como ese a verse en distintas redes. Entrás a TikTok un rato y te vas a encontrar con gente a las puteadas por las tarifas que les está llegando, en Twitter y demás, en distintos lugares, y también es cuestión de conversarlo con cualquiera y habrán todos notado algún aumento en sus tarifas, en algunos casos más todavía, Sí, según eso es un zarpe. según la reglamentación. Acá se zarparon, ¿no? También. No, sí, No sí, entiendo. una locura. Pero Bueno, una nueva encuesta preguntó por la principal promesa de Javier Milei, que era que el ajuste lo iba a pagar la casta. Sí. Solo el 3% cree que cumplió. Si bien de arranque pareció que la dolarización se convertía en un gran hit de campaña de Javier Milei, luego quedó claro que el eslogan top en los votantes fue su ataque a la casta, con una promesa central que sería que la casta política, los políticos, los sindicalistas, los empresarios y compañía, iban a ser los que pagarían el costo central de un ajuste inevitable. A poco más de 8 meses de gestión, sin embargo, casi todos creen que el libertario incumplió su compromiso. Esta es una de las principales conclusiones de una nueva encuesta que Clarín adelanta este martes, cuando se pregunta sobre quiénes cae el mayor peso de la crisis. Apenas el 3% elige a la casta, tal como había prometido Milei en campaña. En primer lugar, y por mucho, aparece la clase media con el 73%. Completan 20% clase baja, 2% no sabe, no contesta, 3% lo pagó la casta. Según esta encuesta de Clarín, que demuestra lo que ya sabemos. Nadie realmente cree que el ajuste lo esté pagando la casta. No. Bueno, pero es lo que sigue diciendo Milei, ¿eh? A pesar de lo que ya se verifica en la realidad, Milei todavía hoy dice, y veíamos en ese tuit a raíz del aumento de los sueldos de los senadores, que es la política y no la gente la que está pagando el costo del ajuste. Y la verdad que no se verifica y que nadie lo ve, además, de esa forma. Una de las principales contradicciones, las principales mentiras de Milei, corroborada ya a esta altura, creo, por la mayoría de la sociedad, verificada en esta encuesta que publica Clarín, ¿no? Sí, también en el momento que uno peor la pasa, o que en general peor se la pasa, se queda más claro quiénes son las que la están pasando bien mientras todo el resto la pasa mal. Bueno, eso es la casta. Sí. Y están todos a favor de Milei, o la mayoría. Exactamente. Bueno, el estudio lo presentó una consultora que trabaja hace años para el mundo de la política y mide habitualmente para las elecciones. Lo publica Clarín, la consultora CIGP. Y después, en general, hay muchas encuestas por estos días, muchas, pero esta en particular muestra como en casi todas una fractura en la opinión, ¿no? Están o muy a favor o muy en contra de Milei. Por ejemplo, a pesar de todo esto y de que el ajuste todos coincidimos en que no lo está pagando la casta, el 40% considera que la gestión del presidente es entre buena y muy buena, contra un 45% casi que la ve entre mala y muy mala. Luego, a favor de Milei, un 48% cree que el ajuste servirá para mejorar la economía, contra un 42% que opina lo contrario. Sin embargo, son más los que están en desacuerdo, 45%, que de acuerdo, 39%,
con las medidas económicas para aplicar ese recorte, según esta encuesta que publica Clarín. Pasemos ahora a la crisis de Milei y las últimas novedades. El sector metalúrgico registró una caída en su producción del 11,7% interanual. Es el peor julio desde la pandemia, según informó ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Un sector que acumula una contracción del 7,4% en lo que va del año, mientras que en comparación con los primeros 7 meses del 2023, la caída es del casi 16%. Sin embargo, desde ADIMRA señalaron que la actividad empezaría a encontrar un piso, dicen. Ok. Ya que el leve crecimiento respecto del mes anterior, muy leve, es similar a los registros de salida de la pandemia. Es como que nos hubiese agarrado de vuelta una pandemia. Claro. Solo que sin pandemia, básicamente. Y con políticas económicas similares, las de un parate total, producto de las restricciones de la pandemia, pero de recesión, de decisión, en este caso una decisión política y económica de que así sea, ¿no? Sí. Bueno. Sí. No, cuando me tirás el subtítulo de la crisis de Milei ya me atajo porque sé que me vienen unos numerazos. Se vienen varias. Sí. No tengo tantas hoy, solo 2. Bien. Menos pero mal. todos los días hay alguna, ¿no? Sí, por eso. Ya sé que es como una sección dentro de la sección, sí. Lo es porque, insisto, son datos además, oficiales o de estudios, sectoriales, que demuestran que lo que dice el gobierno es chamullo. Claro. Esto de que hay una recuperación, de que estamos saliendo, de que se viene... La B corta, la J, el smile... ya no se sabe, pero es todo chamullo realmente. Bueno, por otro lado, más sobre la crisis de Milei, el consumo en los grandes supermercados vuelve a desplomarse en agosto, profundizando la caída que ya había tenido durante julio, en un nuevo mes que transcurre sin la perspectiva de una recuperación. Publica Javier Sluky en El Destape que concretamente y tomando en cuenta los últimos datos disponibles, las ventas de los supermercados caían un 18,8% interanual en lo que va de agosto, tomando como corte el 11 del mes, según revelaron en El Destape fuentes de las grandes cadenas y que publica ahí Sluky. Aunque todavía no se conocen los datos interanuales, lo cierto es que se trata de una baja más profunda de la caída interanual que se había visto en julio. El mes pasado las ventas en las grandes cadenas cayeron 16% frente al mismo mes de 2023, según mostró ese informe del que hablamos y que tanto ruido hizo de la consultora especializada en consumo Sentia. Todo esto con un 4% de inflación. El gobierno celebra la baja de la inflación y mientras tanto la caída del consumo es histórica. Pasemos ahora a los dólares y las reservas, el tema del oro y qué pasa con la guita que no llega, los dólares que nunca llegaron. El agro no liquida, sigue. No hay caso. No hay caso, el agro no hay caso, no liquida. Sí, bueno. En las últimas semanas, por lo menos entre 3 y 4 veces, tanto Milei como Caputo fueron a distintos encuentros con empresarios a decirle, yo te juro, loco, que esto va a mejorar, Vos tenés que invertir y te juro que la tuya está. Y nadie pone un mango. No. El agro no liquida, los inversores no invierten, están todos orejeando ahí, viendo si efectivamente esto es sostenible o no. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las integrantes de la mesa de enlace, claro, Carlos Castañi, consideró que bajo las condiciones económicas actuales, tanto local como internacional, los agroexportadores no tienen incentivo para liquidar sus cosechas. Y reconoció que la decisión de una parte de los productores agropecuarios es retener parte de esa cosecha y esperar, ¿no? Y tenerla ahí guardada en los hilobolsas. Esto fue en diálogo con El Destape 1070. Yo creo que el productor... hay un dato muy importante, que el 70% de la agricultura de nuestro país se hace sobre campos alquilados. O sea, ahí ya el productor, la mayoría de los productores arrancan con una inversión de 10 quintales promedio que se paga el alquiler del campo, ¿no? Y después, bueno, lo que hace el precio, hoy con el precio internacional, te diríamos que estamos en rentabilidad neutra y en algunos casos cero o negativa. Bueno, ahí la posición del agro y por qué no liquidan, ¿no? No solo porque acá el gobierno no devalúa, sino porque encima a nivel internacional la soja da precios muy bajos. Sí. Ningún número le cierra hoy al que puede aguantar. Hay otros que no, que necesitan liquidar para avanzar en el pago de insumos. Y queda milanesa de soja, que está más cara. Claro, que sacan a vender milas de soja. Sí, los recitales veganos. Bueno, el agro no liquida, entonces no entran dólares. ¿Cuál es otra forma de que le entren dólares ya al gobierno? Es que los empresarios inviertan, sobre todo los empresarios amigos, los que tienen para invertir en el país. Supongamos Paolo Roca, que además es parte del gobierno, tiene algunos funcionarios. Bueno,
Paolo Roca invierte, pero en México. Ah, buenísimo. En el enemigo, además. Va e invierte en tierras de AMLO. Se ve que el comunismo de AMLO es más atractivo para el comunista de Paolo Roca y la comunista Techín, que fueron a invertir al comunista México. Te puedo dar funcionarios, pero no guitas, ¿sabes, Javo? Sí. A pesar de las concesiones, además, a los grandes grupos empresarios e inversores que quedaron plamados en el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que se suponían que después de eso se iban a tirar de cabeza a la Argentina para invertir. Bueno, pues no, mi ciela. El principal holding metalúrgico que opera en el país decidió llevar sus inversiones a México, la siderúrgica Ternium, del grupo argentino Techint, y de Paolo Roca anunció que va a invertir $4.000 millones qué bien para expandir su presencia en el norte de México. Por ahora, desde que comenzó la gestión libertaria, se desconocen inversiones de magnitud, inversiones locales de esa escala. Ni siquiera los amigos empresarios, ni siquiera los que sostienen el modelo Milei invierten en la Argentina. Porque Paolo Roca es uno de los promotores. Claro. Fue uno de los inversores en la campaña de Milei. Un hombre que puso funcionarios de peso dentro del gobierno, entre ellos el secretario de Trabajo, Cordero, entre ellos el presidente de YPF, aunque dicen que al final las cosas no están del todo bien y que se fue mal y qué sé yo, pero sostiene, digamos, Paolo es uno de los que dice... Hace poco dijo, creo que fuimos demasiado optimistas. Y ahora directamente ya va y invierte en otro lado. Es verdad. ¿Y esto crees básicamente que tiene que ver con la inconsistencia del plan, si es que lo hubiera? O supongo que tiene que ver también el descreimiento de que esto pueda llegar a un buen puerto, digamos. Supongo que estos tipos no ven como nosotros a 15 días, ¿viste? Claro. Estos ven para adelante, ven a meses. Y años. Deben proyectar que, por lo menos en el sector siderúrgico, al menos, que es de donde estamos. Sí, tiene inversiones en petróleo. El tipo está acá con vaca muerta. Claro. Ahora, acá dijo, ok, la siderurgia acá, es decir, la industria. La industria, la construcción, todo lo que tenga que ver con acero, claro. La fabricación de autos, es decir, la producción en la Argentina no va, pimba. Ternium está acá en Villa Constitución también, donde está Siderar. Claro. En vez de invertir acá, ahí cerquita de Rosario, va e invierte en el norte de México. ¿Por qué? Y bueno, debe encontrar mejores estímulos y condiciones en la México de AMLO que en la Argentina de Milei. Bueno, hablando de dólares, hizo mucho ruido este lunes la noticia de Diarco. La cadena de supermercados acepta ya desde este lunes dólares a una cotización superior a la oficial para pagar compras en sucursales mayoristas. El dólar Diarco, se le dice ya, una ventana para el blanqueo de capitales de Toto Caputo, dicen en letra P. Se podrá abonar con billetes cara chica, cara grande, arrugados, viejos, manchados o dibujados, como quieras. O enrolladitos. Trae el dólar del elefantito, el dólar de la suerte, tráelo. ¿Está ahí el que tenés dobladito en la billetera? Tráelo, podés. Es una campaña, en realidad, bastante de marketing, pero un poco también desesperación ya de las cadenas, que no saben cómo hacer para vender. Toma el billete a 1.400. En el mercado ilegal se paga a 1.330. Es decir, te conviene hoy, si tenés dólar billete, en lugar de ir a venderlo al Blue, ir a comprar a Diarco. Claro. Pero ¿qué están leyendo también estos tipos? Que hay mucha gente que está quemando ahorros en dólares para consumos cotidianos. Ya sea pagar impuestos, como dijo Toto Caputo, él lo reconoció de esa forma. La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. O gente que tiene dólares guardados. Sí, claro. Incluso si acepta los cara chica, cara grande, decir que te acepta cualquier dólar, es porque está apuntando a ese dólar que vos tenés. Sí, en el colchón ahí, perdido en una caja en lo de la abuela. El famoso dólar abajo del colchón, ¿no? Sí. Bueno, andá y comprá a Diarco, te dicen los de Diarco, ¿no? Habló el director de marketing del grupo Goldfarb, dueño de Diarco. Habló Laureano García en Radio Con Vos, explicó que con esta campaña se otorga un beneficio para quien pensaba hacer otra cosa con esos dólares. A ver. Ustedes le dan un valor mayor, van a informar cada día cuánto vale el dólar Diarco, digamos. Exacto, es una, digamos, en virtud de lo que vos hacías como introducción, estamos en un año difícil de ventas, con un primer semestre duro, y bueno, es un beneficio orientado a los clientes, así como damos beneficios bancarios, hay tarjetas de crédito, bancos o billeteras virtuales, o de pronto algún otro día haces una oferta especial con algo. Creímos que esta era una buena alternativa de ofrecer a actuales clientes y potenciales la posibilidad de hacerles una propuesta económica agresiva y
y bueno, tuvo mucha repercusión, claramente. Claro, sí era... Bueno, ahí estaba, en diálogo con Berkovich. Había ayer en redes algunos libertarios medio como celebrando el camino hacia la dolarización. En realidad significa más bien lo contrario. Claro. La desdolarización de los ahorros. Es decir, gente que tiene un ahorrito en dólares, está tan ata las manos que va a tener que ir a comprar al supermercado con dólares, porque con esa plata digamos, porque no tiene pesos, ¿no? Sí, y además se volvió algo tan cotidiano, gente cambiando dólares que tenía de ahorro para cubrir el día a día, que lo que está dando también es una alternativa, es decir, che, bueno, no te tomes el laburo de ir a cambiarlo a la cueva, vení al supermercado directamente y yo te lo tomo, digamos. Exactamente. Bueno, hablando de reservas, este lunes se viralizó un video de camiones del Banco Central por la autopista. Sí. Ámbito, C5N y otros medios informaron que se trataba de un nuevo cargamento de oro de sus reservas del Central con destino a Londres. Unos 1.500 lingotes valuados en 250 millones de dólares que habrían sido llevados al aeropuerto de Ezeiza por camiones de la entidad monetaria. En diálogo con el medio Corta, fuentes del organismo desmintieron la afirmación y aseguraron que esos vehículos se utilizan para trasladar billetes a diferentes puntos del país. Pero institucionalmente faltan explicaciones. Ya en una entrevista con La Nación Más, a mediados del mes pasado, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, admitió que el gobierno realizó varios envíos de lingotes de oro del Central al exterior, en lo que el funcionario calificó como una movida muy positiva para sacar un retorno de dichos activos. ¿Se acuerdan? Escucha. Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. A Laje le pareció suficiente la explicación y no hizo más preguntas. Quedó ahí en su momento. Y esto es todo lo que sabemos sobre el oro que se está yendo de la Argentina hacia Londres. Aparentemente es un negocio para los... No sé cómo nos hizo siempre si es un negocio. Claro. ¿Y por qué no lo hacen todos los países en la realidad, no? Claro, ¿por qué ¡Qué no? estúpidos! Son todos unos boludos, la verdad. ¿Por qué no todos los países están mandando su oro a otros lugares? Claro, bueno, con el mismo criterio de la milanesa de soja. Si hacemos cadenitas, seguro que le sacamos maguita. Lo vamos a vender a las ferias del mundo. Bueno, eso es lo último, más o menos, que se sabe oficialmente sobre qué está pasando con los lingotes de oro. Lingotes literales, lingotes de oro, materiales. Que se usan para ahorrar, justamente. Se van en avión a Londres. El gobierno denegó el pedido de información pública que había formulado el diputado nacional y titular del gremio de la bancaria, Sergio Palazzo. Desde el Banco Central fundamenta que cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. Es decir, reconocen que se los pueden incautar. Claro. Porque si el gobierno da la información de dónde están... No es que va a ir Vitete a robarse el oro de Argentina. No, incautan a los que le debemos guita. Claro. Algo que le pasó a la Venezuela de Maduro en su momento, por cierto, ¿no? Sí. Bueno. Para Palazzo, la respuesta oficial es nula y el rechazo no está fundamentado. Además, Palazzo considera que se niega información que el ministro de Economía reconoció, como escuchábamos recién en esa nota con Laje, y que tanto secretismo no hace otra cosa que dejar en claro que el oro se lo llevaron. Claro. Que no nos quieren decir qué están o qué van a hacer con el oro y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno. Es decir, un pedido de acceso a la información pública que el gobierno deniega porque dice que no puede decir dónde está el oro. Sí, claro. Si hay algo que te da menos tranquilidad que nada, que es que Toto Caputo y sus socios te digan, quédate tranquilo. Sí, pero está, quédate tranquilo que nosotros lo tenemos. Habló Palazzo esta mañana acá con Lautaro Maislin en red. A ver qué dijo. Es un gobierno que no quiere que se le pregunte, un gobierno que no quiere dar cuenta de sus actos públicos, y creo que además la respuesta está dando afirmaciones, porque si dice que decirme dónde geográficamente está el oro que se llevaron lo pone en peligro a ese activo, significa que lo pueden embargar, que es una de las cosas que se le preguntaba en el escrito.
Además hacen referencia a que lo hacen sustentado en el artículo 8, inciso B y C de la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite en determinados casos no brindar la información requerida. Bueno, el inciso B dice que es cuando se pone en peligro el sistema financiero o bancario argentino. No sé qué tan grave es entonces que se hayan llevado el oro o qué tan frágil es el sistema para que por ese motivo sea esa la cuestión que fundamenta no darme la información. Bueno, ahí está, el maligno del oro, el meme de los Juegos Olímpicos, evidenciado una vez más, ¿no? El maligno que trae el oro y el maligno que se lleva el oro, Toto Caputo. Chicos, no hay plata ni para los simuladores, lamento decirles. Los que nos habíamos ilusionado con la película de los simuladores, se pospuso la filmación por la situación complicada del país. Había sido anunciado por Paramount para estrenarse este año. Mira, vos te podés meter con un montón de cosas, loco, Pero con los simuladores, ¿no? Pero con los simuladores, no. La crisis de Milei ya está alcanzando lugares que no podemos permitir, gente. Che, háganle un operativo para salvar el Inca y ya fue. Y ya fue. Un buen operativo. Bueno, escucha, así lo explicó el actor Diego Peretti, parte de los simuladores, y dijo que, bueno, están buscando financiamiento para hacerla. A ver. No te la tengo que hacer. ¿Cómo va con los simuladores la película? Bueno, gracias que me lo preguntes, porque hace ya 1 año y medio nosotros teníamos todo planificado para hacerla durante este año. Incluso mis otros proyectos yo los ordené de acuerdo a filmar este año la película de los simuladores. Al principio iba a ser el primer semestre y después iba a ser durante este semestre. Está el guión ya terminado, yo lo leí, está muy bueno. Los 4 estamos a disposición, pero el país se encuentra en una situación muy complicada y la política, digamos, cultural también bastante caótica. Y esto hizo que, sumado a cierta crisis que hay en las plataformas, crisis que proviene de la abundancia que hubo y ahora hay como una suerte de estancamiento, hizo que la producción de la película comience a resquebrajarse. Es una película cara. Yo te diría que se va a hacer, pero la no promesa ahora. Y se va postergando entonces. Finalmente, Peretti por esto se transformó ayer durante varias horas en el enemigo público número 1 de los libertarios en Twitter. Muy bueno. Se deja de llorar esto, deja de llorar Pauta, deja de llorar a los simuladores. Con Ravena no, querido. El gobierno, ¿qué pasa? Eliminó la cuota de pantalla que establecía la cantidad de películas argentinas que debían transmitirse en los cines. El paralelo también recortó el financiamiento al cine nacional. El 10% de las entradas se destina al Inca. Por supuesto que los simuladores, y de hecho Paramount había anunciado que la tenía para este año, puede hacerla tal vez sin apoyo del Inca. Ahora, evidentemente algo generó. No te creas, porque Paramount no está, es una empresa que no está demasiado bien. La Paramount Argentina no está demasiado sólida económicamente. Por eso se necesitan también, no es solamente un solo productor o una sola productora, se necesitan muchas productoras y el apoyo del Inca, digamos. Claro. Realmente es así como se arman las películas, se van juntando. Pero es que el Inca está en todas las películas nacionales. En todas tiene algún tipo de participación. Sí, claro. Y además, porque lo que más allá de la guita que pueda recibir una película de parte del Inca, lo que eliminó el gobierno es la cuota de películas nacionales en los cines. Entonces tampoco tienen garantizado una película nacional al salir al mercado del cine, tener las pantallas que necesita para recuperar la que después vuelve. Ahora, que por esto, simplemente por esto, ustedes fíjense también cómo está el clima. Peretti de repente era ayer un llorapauta y un Kircho zurdo polentero y demás. Sí. Habla del nivel de delirio que estamos atravesando. Subsidiado, claro. Y eso que habló con mucha mesura y cautela, pero si ya vimos lo que le pasó a Paul Troni, que es de sus propias filas, imagínate las cosas que le van a decir a Peretti. Bueno, en fin. Vamos cerrando ya, pero nos metemos en las últimas novedades del escándalo Fernández. Atención porque hay novedades muy sensibles,
Dice Infobae, causa contra Alberto Fernández, las cámaras de la Quinta de Olivos solo guardan un mes de grabación y se complica la prueba. Debido al poco espacio de almacenamiento, no habría registros sobre lo ocurrido en la residencia oficial durante la gestión anterior. Dice Clarín que tras el pedido de la justicia el gobierno no encontró registros de las cámaras de la Quinta de Olivos. Curioso. Y otra de Infobae. Fabiola Yáñez confirmó el horario de la última llamada con Alberto Fernández y se desmorona el supuesto hostigamiento. Una comunicación que se concretó el 6 de agosto a las 17:09. La resolución que impedía contacto físico, telefónico o por correo, que se le notificó en Puerto Madero a Alberto Fernández, es decir, para que no se comunique de ninguna forma con Fabiola, es de más de 2 horas después, 19:47. Ese delito había sido el argumento para el allanamiento y el secuestro del celular de Alberto Fernández. Entonces, se cae una prueba, o aparente lo que sería una prueba contundente del hostigamiento, y además le tienen que devolver el celular a Alberto Fernández. A ver qué dice Majul en La Nación Más. El fiscal Ramiro González efectivamente le devolvería el celular a Alberto Fernández en las próximas horas, o decidiría devolverle el teléfono de Alberto Fernández en las próximas horas, porque la razón por la que lo tomaron sería abstracta. En la fiscalía dicen, hicimos lo que teníamos que hacer porque se había denunciado hostigamiento y acoso. Queríamos evitar un hostigamiento y un acoso. Le pedimos a Fabiola Yáñez que precisara el horario de el último contacto de Alberto Fernández. Ahora esto devendría en abstracto. Está raro el tema, Está raro. Sí, se suma a lo que contó ayer también La Nación. Sí, de lo del celular, de que Fabiola Fabiola perdió el celular, claro. Se va transformando en una cosa medio rara esta causa. Ya lo era de entrada, pero empiezan a aparecer una serie de elementos muy particulares. Bueno, mientras tanto Alberto Fernández pidió que se les prohíba a los medios de comunicación y a Google, Facebook, Twitter y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos. Lo pidió Alberto Fernández. Veremos si todas esas plataformas aceptan el pedido. Tal vez no. No lo creo. Bueno, no. Mucho menos si Twitter. tienen un material que les guste poner al aire, no se van a privar de hacerlo. Mucho menos Twitter, ¿no? La pregunta es, cuando le agarraron el celular a Alberto, ¿solo se fijaron en el WhatsApp a ver si él había hablado o no con Yáñez o le miraron todo el teléfono? ¿Y a vos qué te miraron? ¿A vos qué te parece? No, yo creo que es la segunda opción, pero bueno, qué sé yo. No sé si escuché, no lo abrieron. Él se lo dio, si quieren, acá tienen la clave y ni lo abrieron. Sí. Eso, lo dejaron lacrado ahí, no se abrió. Veremos. Bueno, hasta ahí entonces las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Francesa? Casi nada. Después de estar en Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Egipto, donde el presidente Abdel Fattah al-Sisi insistió en la necesidad de lograr un alto al fuego antes de que el conflicto se extienda por Medio Oriente hasta límites difíciles de imaginar, dijo el mandatario. Egipto, recordemos, junto con Qatar, son los dos principales mediadores para una tregua en Gaza. Lo vamos a escuchar ahora al jefe, así se dice, de la diplomacia estadounidense en conferencia de prensa antes de despegar hacia Egipto. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal. Bueno, allí Anthony Blinken, muy contento de la reunión que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, una reunión muy constructiva, según dijo a la prensa, y en esa ocasión Blinken confirmó que Israel apoya la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza. Ahora le toca a Hamás hacer lo mismo, dijo el secretario de Estado. Entonces, objetivo de la visita oficial de Blinken a Egipto es convencer a la milicia palestina de que acepte esa propuesta. Ahora, para la milicia palestina, el borrador con el que está viajando, ¿no?, que se está discutiendo por estas horas, no se ajusta, según dicen, a las condiciones que se negociaron a principios de julio y que fueron propuestas en su momento por el presidente estadounidense Joe Biden. Jamás lo que denuncia es que ese borrador se adapta en realidad
a las demandas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, desconociendo lo que ya se había acordado, lo que hace temer, por supuesto, un nuevo fracaso de las conversaciones de paz. Mientras tanto, siempre a recordar, es importante que continúa la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, con más de 40.000 personas muertas como resultado de esos ataques, que también continúa, y ese es un escenario que tenemos menos presente, que está más en un segundo plano, pero que no deja de ser muy importante. Continúa la expansión de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, así también como en Jerusalén Este. Hay movimientos que son preocupantes, y terminamos con esa noticia en relación justamente a esos asentamientos. Las Naciones Unidas en las últimas horas se dijo alarmada, ¿no?, por ese avance que se está haciendo a espaldas del derecho internacional. Por supuesto que la aceleración de la creación de asentamientos israelíes viene aparejada con un incremento de la violencia de los colonos judíos dirigida contra los palestinos en toda esa zona. Bien, amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.